este fin de semana llegó ya a 1,5 millones. La crisis humanitaria más grande de Europa desde que terminó la guerra mundial. Todos quieren salir de que si un avión ruso traspasa la zona de exclusión, pues sería derribado por algún misil o por algún avión de Estados Unidos o de la OTAN. Y en ese momento, esa guerra cambiaría de ser de una guerra en el centro de Europa, sí, la más grande desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero una guerra en Europa, a ser una guerra mundial con consecuencias nucleares. Así de difícil la decisión. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy directamente en contacto con Adriana Braniff, nos tiene informes desde Miami, en la Florida. Te saludo, querida amiga. Buenos días, Pedro. Sí, estuvimos todo el fin de semana, evidentemente, siguiendo este conflicto en Ucrania, que cada vez se torna un poco más complicado porque vemos lo que sucede en Ucrania, pero no podemos ver lo que sucede en Rusia, por ejemplo, a raíz de esta nueva ley que impone Vladimir Putin para criminalizar a todos los periodistas que no dicen lo que él quiere que digan, y por eso hay algunos corresponsales de algunas, más bien de todas las estaciones o los medios de comunicación de Estados Unidos suspendieron todo lo que es la transmisión desde Rusia por este tema. Y bueno, mira lo que son las cosas. En Rusia, Vladimir Putin bloquea Facebook, bloquea Twitter, y en Facebook, en Estados Unidos, Facebook bloquea a un presidente, cuando lo vimos con Donald Trump. Pero bueno, así las cosas en Rusia. Sigue el éxodo de refugiados. Este fin de semana llegó ya a 1,5 millones. La crisis humanitaria más grande de Europa desde que terminó la guerra mundial. Todos quieren salir, pero no todos han podido hacerlo. Este fin de semana se iba a facilitar la salida de la población civil. Se habían acordado corredores humanitarios que no se respetaron. La evacuación fue imposible. Y el presidente Zelensky, hoy ya sabemos, ícono mundial de la resistencia, el nuevo héroe mundial, pues el fin de semana hizo peticiones desesperadas de ayuda, y de eso quiero hablar el día de hoy contigo. El sábado hizo una reunión Zoom con más de 160 congresistas en Estados Unidos y pidió varias cosas. Básicamente pidió dos cosas que son muy delicadas y que no pueden ser otorgadas tan fácilmente por parte ni de Estados Unidos ni de la OTAN. Esas dos peticiones que hizo Volodymyr Zelensky fueron que se imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, y dos, un embargo petrolero en contra de Rusia. La primera petición, que se imponga una zona de exclusión aérea en el cielo de Ucrania. Bueno, una zona de exclusión aérea, pues es que en determinada zona no se permitan vuelos de ningún tipo o de cierto tipo. Zelensky lo está pidiendo, ¿por qué? Porque Rusia está bombardeando a Ucrania. A bote pronto suena como una petición razonable, pero este es un movimiento muy riesgoso, es un movimiento casi de suicidio para el mundo. ¿Por qué? Porque la medida no es así de sencilla. Junto con la prohibición de vuelos a Ucrania, pues viene también la represalia si no se cumple, y esas represalias son militares. Y entonces estaríamos hablando de que si un avión ruso traspasa la zona de exclusión, pues sería derribado por algún misil o por algún avión de Estados Unidos o de la OTAN. Y en ese momento, esa guerra cambiaría de ser de una guerra en el centro de Europa, sí, la más grande desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero una guerra en Europa, a ser una guerra mundial con consecuencias nucleares. Así de difícil la decisión. En ese momento ya se estarían enfrentando las dos potencias nucleares del mundo, Estados Unidos y Rusia. Y esto pues tendría consecuencias catastróficas para el mundo. Anthony Blinken ya dijo el fin de semana que esto está fuera de la mesa. Y para Zelensky, esto de no concederle establecer esta zona de exclusión aérea, pues es como darle luz verde a los rusos para que lo sigan bombardeando. Y ante esta imposibilidad de que se le conceda este tipo de ayuda, pues lo que pide es que le den aviones para hacerlo él mismo. Dice, si no están dispuestos a cerrar el cielo, entonces denme los aviones. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que se aprobó. Este fin de semana ya llegaron estas naves de países de Europa del Este, miembros de la OTAN, Pedro. Pues esto pone en entredicho a la OTAN de principio, porque lo que dice Vladimir Putin es cualquier tipo de acción que venga de parte de miembros de la OTAN implicaría la
multiplicación de este conflicto, y creo que en este momento la OTAN está mucho más que cautelosa en que nada de lo que haga pudiera ser vinculante con el conflicto de Ucrania, porque entonces Vladimir Putin lo que tendría que hacer sería cumplir su amenaza de empezar a atacar a países de este bloque europeo. Sí, esto prácticamente sería un semi-involucramiento en el conflicto sin mandar tropas. El otro punto, rápidamente, lo que pide Zelensky también es un embargo petrolero a Rusia. Esa es la segunda petición que hace este fin de semana Volodymyr Zelensky. Dice que esta sanción de embargo petrolero sería mucho más fuerte para Rusia, mucho más que esta medida de desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT. Pero la Casa Blanca pues también se opone a esto porque causaría un daño global a los mercados energéticos, aumentaría la inflación. El fin de semana ya en promedio, el promedio nacional de la gasolina llegó ya a $4 por galón, en California a 5, esto está subiendo. Rusia es el tercer productor de petróleo a nivel mundial y las sanciones aplicadas ya están dificultando que exporte ese petróleo. Y la pregunta obvia sería, la Casa Blanca, ¿qué estaría pensando? ¿De dónde podría estar sacando este petróleo? Pues resulta que ese otro que vende petróleo pues es Venezuela. Venezuela, lo que se conoció este fin de semana, Pedro, es que oficiales de Estados Unidos ya viajaron a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro. Este viaje pues es el de mayor nivel que se ha dado en muchos años. Como sabemos, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Venezuela hace mucho, se impuso un embargo económico, Donald Trump sancionó las exportaciones petroleras de Venezuela, reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo, pero este viaje que se da ahora se ha interpretado como que Estados Unidos está poniendo atención, está volteando a ver a los aliados de Vladimir Putin en Latinoamérica y podría estarse negociando restaurar este comercio petrolero con Venezuela en caso de que sí se decida imponer sanciones petroleras en contra de Rusia. Ahora sí que petróleo ruso por venezolano. Y le adelanto al auditorio que Biden estaría planeando también hacer una visita próximamente. No es oficial, pero lo están platicando ahí en la Casa Blanca, según Axios, ir a hacer un viaje a Arabia Saudita, ¿sí? Por los mismos motivos, petróleo, otra canasta, abrir por si se decide esta petición de Zelensky de poner un embargo petrolero a Rusia, Pedro. Fíjate que el involucramiento de Venezuela en el proceso de compra extraordinaria de Estados Unidos sobre temas petroleros compromete también al gobierno de Maduro ante Vladimir Putin. Se me hace que ahí no veo una situación muy definible de, sí, un conflicto que, como tú bien lo apuntas, ya he estado observando a los puestos de venta de gasolinas en los Estados Unidos, se está incrementando de manera importante el precio del combustible, aparte de que esto, si aquí en los Estados Unidos tiene una repercusión, en Europa es mucho mayor. Sí, y nada más para finalizar, Pedro, no hay que perder de vista lo que sucedió. Maduro y otros aliados rusos han puesto su rayo en la guerra en Ucrania, porque Venezuela, Nicaragua, Cuba se abstuvieron de votar en la resolución de la ONU la semana pasada para condenar la agresión a Rusia, y eso pues es un indicativo de que a lo mejor sí está Maduro dejando la puerta abierta para pues vender su petróleo otra vez a Estados Unidos. Finalmente, antes del embargo petrolero venezolano, hasta refinerías se construyeron allí en el Golfo, en Estados Unidos, justamente para procesar el petróleo venezolano en alguna época de la historia. Fíjate que, pues bueno, obviamente el asunto en esta semana vamos a ver un escalamiento del conflicto, vamos a ver más crimen, vamos a ver más ataques, vamos a ver, creo, a una Rusia apretando a Ucrania lo más posible, en lo que Ucrania sigue pegando de gritos de auxilio, de solicitud de auxilio al resto del mundo occidental. Y bueno, esta semana será clave. Gracias, querida Adriana, como siempre, te mando un abrazo cariñoso allá a Miami. Gracias, Pedro, igual para ti. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM.